Tsunkinua. Tsunki es un ser misterioso de género común que vive en las aguas dentro de las peñas. Para comunicar su vida y sus poderes en la humanidad, tomó en forma de una hermosísima mujer y se ganó el corazón de un hombre casado. El hombre, para evitar celos de su esposa, se la llevó a la casa escondiéndola en su canasto llamado Pitiak, transformada en una culebrita llamada Titignapi. Cuando su mujer se dormía, la noche pasaba junto a ella. La envolvía en una capa de agua y para que no la descubrieran, prohibía a sus familiares no abrir el Pitiak. Pero un día, el hombre sale de cacería y se olvida el canasto Pitiak. Ese día, su esposa de curiosidad abre el canasto y se encuentra una culebra pequeña llamada Titín. Se asusta y coge un tizón para matarla. Y desde entonces se oscurece el cielo. Empieza a llover. Su esposo se da cuenta y regresa corriendo a casa y pregunta qué había pasado. En eso, uno de sus hijos le dice: mamá abrió el canasto y le golpeó a la culebra que tenías guardado. Desde entonces, el hombre coge a la hija menor y se lleva hacia las montañas. Comienza a temblar la tierra y los ríos inundaron los valles. Con sus aguas turbulentas cubrieron las altas montañas. La humanidad entera fue devorada por los monstruos de los abismos. Solo se salvó el esposo de Tsunki con la hija menor, subiéndose a la palmera más esbelta de una alta montaña. Así, por la desobediencia y la curiosidad de una mujer, Tsunki no tuvo piedad entre los hombres ni comunicar sus poderes divinos. Cuando los pescadores le suplican en las orillas del río, suele conceder pescado suficiente para que alimentaran a sus hijos. Es por eso que con el poder divino aparece Tsunkinua. Hey, ha ha ha.